Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Una anciana fue expulsada del mercado simplemente por su apariencia. Un empleado desprevenido le pidió que se fuera simplemente porque no encajaba en el estereotipo de cliente ideal. Pero lo que sorprendió a todos fue que no era tan simple como pensaban. ¿Qué hará la anciana cuando se revele la verdad? ¿Por qué una mujer anciana y débil pudo dar un giro tan sorprendente a los acontecimientos? Si a ti también te despreciaran por tu apariencia, ¿qué harías? ¿Levantarse para luchar o sufrir en silencio? No lo dudes más. Comencemos esta emotiva historia. Podrías compartir tus ideas en la sección de comentarios. El sol caía a plomo sobre la ciudad, sofocante e implacable. Pero el calor no era lo único que pesaba en el aire. Dona Mercedes, una mujer de 72 años, caminaba con paso firme hacia el centro, sin prisa pero sin pausa, como quien ya ha aprendido a no apurarse en la vida. El vestido floral, ajado por los años, aún guardaba un aire de dignidad. En su brazo una bolsa de crochet, un testigo silencioso de tiempos que solo ella recordaba. Mercedes no es una mujer que se deja apresurar fácilmente ni que se deja llevar por las expectativas de los demás. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de montura gruesa, parecían analizar el mundo con una claridad que no todos podían percibir. Ella no es una mujer que quiera destacar, pero tiene la capacidad de observar y entender más allá de lo evidente. El mercado de lujo la recibió con un frío reflejo en sus puertas de cristal. No era la primera vez que veía ese lugar. Al menos no de cerca. La gran puerta de cristal reflejó su silueta antes de abrirse con un sonido seco. En el interior, el aire estaba impregnado del aroma de un perfume caro y de exclusividad. Ningún cliente se parece a ella. Ninguno de los miembros del personal la consideraba uno de ellos. Mercedes dio un paso adelante. Inmediatamente sintió la primera mirada de desaprobación. Un vendedor bien vestido y con una sonrisa profesional la examinó de pies a cabeza durante menos de un segundo antes de darse la vuelta como si no la hubiera visto. Quizás era la promesa de un reencuentro con el pasado, quizás era solo la curiosidad de presenciar algo tan ajeno a la realidad. Con determinación y curiosidad atravesó la entrada, sabiendo que sus pasos podrían provocar una reacción. Inmediatamente, dos guardias de seguridad la notaron. Ambos eran jóvenes, vestidos con elegantes trajes, con posturas rígidas y rostros inexpresivos. «¿Qué estás haciendo aquí?», murmuró Diego manteniendo una postura cómoda. Javier no respondió. Él simplemente la miró mientras sostenía el comunicador en su oído. «Hay un cliente extraño en la sección de aceites», dijo en voz baja. «Atención». Para ellos, Mercedes no era más que una anciana que probablemente había llegado al lugar equivocado. Tomó una botella de aceite, leyó la etiqueta. Sintió un reflejo en el vidrio pulido del estante. No necesitó girarse para saberlo, la estaban observando. Sus ojos, aunque velados por los lentes oscuros, no dejaban de recorrer cada estante, cada artículo expuesto con la atención de quien está buscando algo pero no sabe bien qué. Ella se movía entre los pasillos con la calma de quien está acostumbrada a no apresurarse, pero sin duda había algo en su actitud que inquietaba a los seguranzas que decidieron seguirla a una distancia prudente observando sus movimientos. «Mira a esa señora», susurró Diego, uno de los seguranzas, sin apartar la mirada de Mercedes mientras caminaba. «¿Crees que está perdida?», preguntó Javier, el otro seguridad, ajustándose la corbata con gesto despreocupado. «Parece más que está dando un paseo por un lugar que no le pertenece», comentó Diego con una sonrisa ligera, casi despectiva. «Apuesto a que está aquí solo para ver cómo viven los ricos». Javier asintió observando cómo Mercedes se detenía frente a una estantería de aceites importados. «¿Deberíamos acercarnos?», preguntó Diego mirando a su compañero con una mezcla de duda y condescendencia. Javier no parecía tan seguro, pero se encogió de hombros. «Esperemos un poco más. Si hace algo raro, la sacamos de aquí». Mercedes, ajena a las miradas y los comentarios de los seguranzas, se detuvo frente a una estantería llena de aceites finos y garrafas de vidrio, observando con detenimiento una etiqueta en particular. Sus ojos reflejaban algo más que simple curiosidad. Había un brillo en su mirada, como si cada producto, cada detalle, la conectara con un momento del pasado que solo ella podía entender.
Cuando finalmente se decidió a tomar una garrafa, uno de los seguranzas, Diego, dio un paso al frente con decisión. Javier, un poco atrás, observaba atento, listo para intervenir si la situación se salía de control. «Perdón, señora», dijo Diego con un tono que intentaba ser educado, pero que no podía ocultar la firmeza de su postura. «¿Puedo ayudarla con algo?» Mercedes levantó lentamente la mirada, encontrándose con los ojos de Diego a través de sus anteojos oscuros. La serenidad en su rostro no desapareció, pero sus ojos reflejaban una intensidad que no pasaba desapercibida. «Solo estoy mirando», respondió ella, su voz tranquila, casi maternal. Javier, que se había acercado para intervenir, no perdió tiempo en hablar. «Este mercado está destinado a un tipo de clientes específicos, señora», dijo cruzando los brazos de manera imponente. «Tal vez se sienta más cómoda en otro lugar». Mercedes lo miró sin inmutarse, pero había algo en su mirada que sugería que sabía mucho más de lo que estaba dejando entrever. «¿Y qué hace pensar que yo no pertenezco aquí?», preguntó, la suavidad en su voz contrastando con la tensión palpable en el ambiente. Diego y Javier intercambiaron una mirada incómoda, claramente desconcertados. No esperaban una respuesta tan directa y menos de alguien como Mercedes, que con su calma les desbordaba por completo. «Solo estamos siguiendo las normas, señora», respondió Diego tratando de justificarse, aunque su voz sonó insegura. «Este mercado está diseñado para un público específico». Mercedes dejó caer la garrafa con suavidad sobre la mesa de exhibición, sin apresurarse. Miró a los dos seguranzas con una calma que los hizo sentirse aún más incómodos. «Entiendo», dijo finalmente con una tranquilidad casi desarmante. «Pero a veces las apariencias engañan, ¿no es así?» El aire en el mercado se había vuelto denso, cargado de un silencio extraño. Mercedes avanzaba con la calma de quien conoce bien estos escenarios. Podía sentir las miradas clavándose en su espalda, pero no se inmutó. Nunca lo hacía. Diego cruzó los brazos, su mandíbula tensa. Javier apretó el comunicador en su oído, indeciso. No estaban acostumbrados a clientes así. No sabían si actuar o esperar. La señora no encajaba con el perfil de cliente habitual y no sabían bien cómo manejar la situación. Era un día común hasta que ella había llegado. «Queremos garantizar que todos los clientes se sientan cómodos aquí», dijo Javier, tratando de sonar cordial, pero la ansiedad tras su voz era evidente. Su mirada buscaba alguna señal de que Mercedes lo tomaría bien, pero ella no parecía alterarse en lo más mínimo. Mercedes, sin embargo, no parecía intimidada en lo más mínimo. Con un movimiento calmado, dejó la garrafa de aceite sobre el estante y miró alrededor como si estuviese absorbiendo cada rincón, cada detalle de aquel espacio que de alguna manera parecía tan ajeno a ella. En su rostro se leía una mezcla de serenidad y una extraña satisfacción, como si todo aquello no tuviera importancia alguna para ella. «Entiendo», respondió finalmente, su voz suave pero clara, como si estuviera saboreando cada palabra. «Pero qué curioso. No saben con quién están hablando, ¿verdad?» El comentario de Mercedes, tan sencillo y directo, dejó a los dos seguranzas intrigados. No lograban comprender a qué se refería, pero antes de que pudieran hacer más preguntas, la gerente del mercado, Raquel, apareció en la escena. Su presencia era notoria y al instante se dirigió hacia el pequeño grupo, atraída por la ligera conmoción que causaba la mujer. «¿Está todo bien aquí?», preguntó Raquel, dirigiendo una mirada calculadora hacia Mercedes. «Sí, estamos apenas explicando a la señora que tal vez se sienta más cómoda en otro lugar», respondió Javier rápidamente, con la esperanza de terminar la conversación sin más contratiempos. Raquel clavó los ojos en la mujer, esperando encontrar alguna señal de vacilación. No la encontró. Algo en esa calma inquebrantable le resultaba inquietante. Como si Mercedes supiera algo que ella no. «Este mercado es exclusivo, señora», dijo Raquel, de manera casi mecánica. «Tenemos un público muy específico». Mercedes la miró fijamente y una ligera sonrisa se dibujó en sus labios, aunque sus ojos brillaban con una intensidad tranquila que hizo que Raquel se sintiera algo desconcertada. «Entiendo perfectamente», dijo Mercedes, mientras sus ojos destilaban un resplandor casi retador. «Pero a veces las apariencias engañan, ¿no es cierto?». Con esas palabras, Mercedes dejó en el aire un silencio denso, cargado de tensión, mientras todos los presentes sentían la duda sembrarse en sus corazones.
Raquel, aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar sentirse inquieta. Había algo en aquella mujer que la desconcertaba profundamente. Mercedes siguió caminando por los pasillos del mercado con la misma tranquilidad, mientras Raquel, siguiendo sus movimientos con mirada calculadora, no dejaba de observarla. Los seguranzas Diego y Javier intentaron mantener la calma, pero la tensión se había intensificado. Aunque se habían entrenado para manejar situaciones incómodas, nada los había preparado para una mujer como Mercedes, que parecía estar más allá de cualquier control o estrategia que pudieran aplicar. Cuando Mercedes llegó a la sección de vinos, donde las botellas caras brillaban bajo las luces como trofeos, Raquel compartió una mirada con Diego. Era el momento de hacer algo. Diego dio un paso al frente, su postura más firme y decidida que antes. Su tono se volvió más serio, y aunque no quería ser agresivo, su voz adquirió una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Señora, necesitamos pedirle que deje el mercado», dijo Diego, intentando sonar autoritario, pero sin perder el respeto. «No es un ambiente adecuado para usted». Mercedes tomó la botella de aceite y, en lugar de soltarla, la hizo girar entre sus dedos con una precisión desconcertante. Luego levantó la vista y se encontró con los ojos de Diego. «¿Y qué hace que pienses que no pertenezco aquí, joven?», preguntó con la paciencia de quien está dando una lección. Sus ojos se encontraron con los de Diego, llenos de una serenidad desarmante, y sin cambiar su postura, ella contestó con suavidad. «¿Y qué hace que pienses que no pertenezco aquí, joven?», preguntó. Su voz era tranquila, casi maternal, como si estuviera conversando con un niño. Diego vaciló, desconcertado por la calma de la mujer, sin saber cómo reaccionar. Pero antes de que pudiera responder, Javier, que se había ido irritando con la situación, intervino con un tono más mordaz. «Mire a su alrededor, señora», dijo Javier, su impaciencia claramente disimulada. «Este mercado es frecuentado por personas que tienen un cierto perfil. Y con todo el respeto, usted no encaja en ese perfil». Las palabras de Javier flotaron en el aire, cargadas de un prejuicio que él mismo no parecía ser capaz de reconocer. Raquel, consciente de que la situación estaba por escalar, intervino rápidamente con la intención de calmar los ánimos. «Por favor, comprendan que no estamos intentando faltarle el respeto», dijo Raquel, adoptando un tono conciliador. «Es solo que tenemos una política muy estricta sobre el tipo de cliente que atendemos. Queremos garantizar que todos tengan la mejor experiencia posible aquí». Pero Mercedes no parecía ofendida. Al contrario, sus ojos se iluminaron con un brillo distinto, como si sus palabras no fueran más que un eco de algo que ya esperaba escuchar. Ella respiró profundamente, preparándose para responder, y por un breve instante el tiempo pareció detenerse a su alrededor. «Entiendo perfectamente sus preocupaciones», dijo Mercedes, su voz controlada y serena. «Pero tal vez ustedes deberían considerar que el verdadero valor de una persona no está en lo que lleva puesto o en cuánto dinero tiene, sino en quién realmente es». Diego y Javier se miraron entre sí, claramente desconcertados por la respuesta. Raquel permaneció en silencio, sin saber cómo responder a algo tan sencillo y a la vez tan profundamente revelador. La atmósfera en la tienda se había vuelto más densa, como si las palabras de Mercedes hubieran dejado una huella imborrable en todos los presentes. Mercedes dio un último vistazo a Raquel, a Diego, a Javier. «Curioso», dijo en voz baja, más para sí misma que para ellos. Y entonces, por primera vez en toda la conversación, Raquel sintió algo que nunca antes había sentido en su propio mercado, la sensación de estar fuera de lugar. En ese momento, no había ninguna duda de que algo más estaba ocurriendo en ese lugar, algo mucho más grande que el simple control de un mercado exclusivo. Antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar, una joven clienta que hasta entonces había estado observando en silencio la situación, decidió intervenir. Su elegancia era indiscutible, la mujer se mantenía de pie, con los brazos cruzados, mirando a todos con una expresión de desaprobación contenida. Algo en su postura, firme pero tranquila, sugería que no era una persona que aceptara injusticias fácilmente. Mercedes la observó de reojo, intrigada por su presencia. ¿Qué haría esta mujer? ¿Qué motivo tendría para intervenir en una cuestión que aparentemente no la concernía? ¿Por qué está siendo tratada esta señora de manera tan diferente?, preguntó la joven, su voz llena de curiosidad, pero también de desafío. Raquel reaccionó al instante, intentando suavizar la situación, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos.
Nada que te preocupe, respondió rápidamente, deseando cortar la conversación antes de que se complicara más. Pero la mujer no se dejó disuadir tan fácilmente. Cruzó los brazos y arqueó una ceja con una ligera sonrisa que no dejaba entrever nada bueno. No lo sé, Raquel, contestó, su tono firme, cargado de una asertividad que no era común en el lugar. Parece que hay algo más en esta historia de lo que ustedes están dispuestos a contar. Mercedes, que había estado observando la escena con creciente interés, fijó la mirada en la joven. Algo en la forma en que ésta hablaba la cautivaba. Era clara, directa y no parecía dispuesta a permitir que se pasara por alto lo que estaba sucediendo. ¿Y qué crees que está pasando?, preguntó Mercedes con una curiosidad genuina, como si la opinión de la joven realmente importara. La mujer, sin titubear, respondió: «Bueno, creo que están juzgando a esta señora por su apariencia, y eso nunca es una buena idea», dijo sin miedo, con una claridad brutal en sus palabras. Las palabras de la joven cayeron como un golpe directo en Javier, quien, con una mueca, intentó disimular su incomodidad. Su rostro se tensó, pero antes de que pudiera decir algo, Raquel decidió intervenir para poner fin a lo que ya estaba comenzando a ser una conversación incómoda. «Señora», dijo Raquel, volviéndose hacia Mercedes con una sonrisa controlada, intentando recuperar la compostura, «por favor, permítanos encontrar una solución para que su visita sea más confortable para todos». Mercedes apenas levantó una ceja y en su rostro apareció una sonrisa enigmática. Había algo en esa sonrisa que hizo que Raquel dudara por un instante, como si algo no estuviera bien, pero no podía identificar qué era exactamente. La tensión en el aire se había intensificado y no parecía que fuera a disminuir pronto. «No se preocupe», respondió Mercedes, su tono tranquilo, casi como si estuviera cansada de la situación. «Creo que ya he visto lo suficiente por hoy. Pero recuerden lo que dije, las apariencias pueden engañar». Con esas palabras, Mercedes dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, sin apresurarse, sin mirar atrás. Raquel, Javier y Diego la observaron en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La joven que había intervenido también se quedó en silencio, aunque en el fondo de su mente sabía que esta historia aún no había terminado. Mientras Mercedes se alejaba del mercado, la tensión en el aire comenzó a disiparse lentamente, pero la sensación de que algo significativo había ocurrido permaneció en el ambiente. Algo había cambiado y ninguno de los presentes sabía exactamente qué. Los ecos de los tacones de Raquel resonaban por el piso de mármol mientras ella seguía a Mercedes hasta la salida. Cada paso de la señora parecía pesado, como si la gravedad misma hubiera aumentado su peso. Raquel, que había caminado con paso firme hasta ese momento, ahora sentía el peso de cada uno de sus pasos, como si todo en la tienda hubiera cambiado repentinamente. Los seguranzas Diego y Javier mantuvieron su distancia, pero no podían dejar de observar a Mercedes, como si esperaran que algo más sucediera. Mercedes, por su parte, caminaba con una calma absoluta, erguida, como si estuviera completamente en control de la situación. Nadie parecía darse cuenta de la profundidad de la serenidad que emanaba de ella, esa calma inexplicable que parecía desafiar la lógica misma. Ella había vivido mucho y nada de lo que los jóvenes o la gerente pudieran hacer o decir la afectaba. Cuando llegaron al vestíbulo, Mercedes se detuvo de repente. La calma que la había acompañado todo el tiempo se mantuvo, pero había algo en su postura que los hizo a todos detenerse. Se volvió hacia Raquel y los dos seguranzas, que la seguían como sombras, y los miró fijamente. «Señora», comenzó Raquel, intentando sonar firme, pero su voz traicionó un leve temblor de nerviosismo. «Entendemos que no le haya gustado cómo fue abordada, pero estamos simplemente siguiendo las políticas del mercado. No queremos que se sienta incómoda». Mercedes no cambió de expresión. Sus ojos profundos y penetrantes fijaron su mirada en los de Raquel. La intensidad de su mirada era tal que Raquel sintió un leve escalofrío recorriéndole la espalda. Sus dedos comenzaron a juguetear nerviosamente con la bolsa que llevaba. Javier y Diego, percibiendo la creciente tensión, se acercaron un paso, pero aún dudaban en intervenir. La atmósfera se había vuelto cargada, como si todo el aire en el pasillo hubiera quedado suspendido. «¿Ustedes creen que estoy aquí para causar problemas?», preguntó Mercedes, su voz suave, casi melódica, pero cargada de una autoridad que nadie había percibido hasta ese momento. Javier, el más rudo de los tres, abrió la boca para responder, pero Raquel lo interrumpió rápidamente, levantando una mano en un gesto que era a la vez sutil y firme.
De ninguna manera, señora, dijo Raquel, intentando recuperar el control de la situación. Pero necesitamos mantener un cierto estándar aquí por el bien de nuestros clientes. Mercedes no dijo una palabra más. Sin embargo, dio un paso hacia adelante, acercándose a Raquel hasta que las dos estuvieron a pocos centímetros de distancia. La gerente de la tienda miró fijamente a la mujer, sin saber si debía dar un paso atrás o enfrentarse a ella. El silencio entre las dos mujeres era denso y en el aire flotaba una sensación de desafío, como si ambas estuvieran esperando el momento adecuado para actuar. Raquel no pudo evitar fijarse en las pequeñas arrugas que marcaban el rostro de Mercedes, aquellas líneas que no solo hablaban de la edad, sino de un largo viaje a través de la vida, cargado de batallas, decisiones difíciles y momentos que la habían moldeado. Cada una de esas arrugas contaba una historia, una que Raquel no podía comprender del todo, pero que sentía, de alguna manera, profunda y llena de significado. La mirada de Mercedes se clavó en la de ella con una intensidad que hizo que la joven gerente, que hasta ese momento se había mantenido firme, sintiera una extraña fragilidad en su postura. Era como si la señora pudiese ver a través de ella, perforando la barrera de su fachada profesional y dejando al descubierto su duda, su inseguridad. Raquel se sintió pequeña ante esa mirada, como si fuera un niño frente a una madre sabia y experimentada, alguien que podía reconocer cada una de sus dudas y temores. ¿Y quién decide cuál es el estándar?, preguntó Mercedes, su voz apenas un susurro, pero cargada de una firmeza que hizo que Raquel, casi sin querer, retrocediera un paso. Era una pregunta simple, pero la profundidad de su implicación la dejó sin palabras. ¿Quién tenía el derecho de decidir quién pertenecía a ese espacio y quién no? ¿Quién dictaba las reglas de quién era aceptado y quién no? ¿Porque todo parecía basarse en la apariencia, en lo que se veía a simple vista? Raquel no sabía cómo responder a esa pregunta y lo que más la incomodaba era que sentía que quizás no podía. Por un momento se sintió atrapada en un dilema ético y profesional, como si la ética de su trabajo estuviera siendo puesta a prueba por alguien que no era simplemente una cliente más. Mercedes había tocado una fibra sensible, algo que Raquel ni siquiera había considerado antes, y ahora esa incertidumbre se expandía, creciendo dentro de ella, llevándola a cuestionar todo lo que había dado por sentado hasta ese momento. Antes de que Raquel pudiera encontrar una respuesta adecuada, Diego, que aún se sentía incómodo y fuera de lugar, como si todo estuviera yendo demasiado lejos, decidió tomar el control de la situación. Se acercó un paso más, intentando hacer sonar su voz más autoritaria, pero el nerviosismo que emanaba de él era evidente. «Señora, creemos que es mejor que se retire», dijo su voz más fuerte que antes, pero con un tinte de duda que no pasaba desapercibido. «No queremos que esto cause más inconvenientes». Mercedes lo miró, su mirada tan intensa que hizo que Diego sintiera como si su alma misma fuera atravesada por el peso de esas pupilas. Aquella mujer no le daba miedo, pero sí una sensación de impotencia que no sabía cómo manejar. Era como si la energía que ella irradiaba pudiera desarmarlo por completo. «¿Crees que soy un problema?», preguntó Mercedes, y su voz, suave pero cargada de ironía, hizo que Diego tragara saliva, avergonzado por el giro inesperado de la conversación. Él titubeó, consciente de que había cometido un error al formular esa frase tan tajante. Quiso corregirlo, pero las palabras no salían. No estaba acostumbrado a enfrentarse a personas que parecían tener una capacidad tan profunda para ver a través de él. Mercedes había captado su inseguridad y esa percepción lo desconcertó. «No, señora. Yo solo. Queremos evitar que la señora se sienta incómoda», logró decir, su tono ahora mucho más vacilante, sin la confianza que al principio había intentado mostrar. Raquel, al notar que la situación se estaba descontrolando, intentó intervenir de nuevo, consciente de que tenía que hacer algo para calmar las aguas antes de que todo se desbordara. «Lo que mi compañero quiso decir es que queremos que todos nuestros clientes se sientan bienvenidos, señora», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentía que las palabras ya no eran suficientes, pero no sabía cómo salir de esta situación sin perder la compostura. «Si en algún momento causamos incomodidad, le pedimos disculpas sinceramente». Mercedes los observó en silencio durante un largo momento. Su mirada recorría a cada uno de ellos y Raquel sintió como si estuviera siendo evaluada minuciosamente, como si Mercedes estuviera midiendo las palabras y las reacciones de todos en la sala. Ella no estaba allí por casualidad, había un motivo mucho más grande que la simple compra de unos productos.
Y ahora parecía que ese motivo estaba a punto de salir a la luz. Agradezco su preocupación, dijo Mercedes finalmente, recuperando un tono más suave, pero con una calma que dejaba claro que no estaba satisfecha. Pero antes de irme, me gustaría saber algo. ¿Qué harían si supieran que una persona muy importante estuviera aquí, vestida de manera modesta, sin llamar la atención? ¿Cómo tratarían a esa persona? La pregunta colgó en el aire, llena de implicaciones. Los tres se miraron entre sí, desconcertados. Era una pregunta capciosa, como si hubiera una trampa oculta, y todos sentían que había algo importante detrás de esas palabras. Raquel, en un intento de mantener la compostura, respondió lo primero que le vino a la cabeza. «Trataríamos a esa persona con el mismo respeto que cualquier otro cliente, señora, sin importar su apariencia», respondió, su voz un poco más firme que antes, pero con una pequeña duda que nadie podía evitar percibir. Mercedes sonrió ligeramente y un alivio palpable recorrió la sala. La tensión que había impregnado el lugar comenzó a disolverse, pero la sensación de que algo aún no estaba resuelto se mantenía en el aire. Era como si al decir esas palabras Mercedes hubiera cerrado un ciclo, dejando una sensación de inquietud que perduraría mucho tiempo después de su partida. «Es bueno saber eso», dijo antes de girarse hacia la salida. Su tono era casi pensativo, pero había algo en su mirada que dejaba claro que no estaba interesada en continuar la conversación. Era como si hubiera dicho lo que tenía que decir y ahora estaba lista para irse, pero sin dejar de plantear una última reflexión. «Porque a veces la persona que menos esperamos es la que más importa», dijo con un aire enigmático antes de continuar su camino hacia la salida, dejando atrás a Raquel, Diego y Javier, que no sabían cómo procesar lo que acababa de ocurrir. La puerta del mercado se cerró tras Mercedes y un silencio extraño llenó el ambiente. Los tres se quedaron allí con la sensación de que algo profundo había sucedido, pero sin entender exactamente qué. Mientras tanto, la atmósfera se volvía más densa, como si la verdadera historia de esa mujer aún estuviera por revelarse. A medida que Mercedes se alejaba, la tensión que había flotado en el aire comenzó a disiparse lentamente, pero la incomodidad persistía. Los clientes que habían estado observando la interacción entre Mercedes, los seguranzas y Raquel comenzaron a murmurar entre ellos. Sus voces eran susurrantes, pero cargadas de curiosidad y especulación. Nadie sabía exactamente lo que había ocurrido, pero todos sentían que había algo más en esa mujer de lo que se había mostrado a simple vista. «¿Viste a esa señora?», preguntó una mujer de mediana edad a su amiga, mientras ambas continuaban mirando las bandejas de quesos importados, pero sin realmente verlos. «No lo sé», respondió la amiga, claramente intrigada. «Pero no parecía ser cualquier persona, ¿verdad? Tenía una calma, como si supiera algo que nosotros no sabemos». «Exactamente», dijo la primera mujer, agitando su sombrero de alas anchas. «¿Y esas seguranzas?» Parecían más perdidos que ella. En la otra esquina del mercado, un grupo de jóvenes bien vestidos hablaba a gritos como si lo ocurrido fuera una especie de enigma que debían desentrañar. «Cara, no sé qué fue eso, pero esa señora debe ser alguien importante», dijo uno de los chicos, mientras se ajustaba unas gafas de sol que parecían formar parte de su identidad más que de una simple prenda. «O alguien con muchos secretos», sugirió su amiga, su tono bajo y enigmático, como si compartiera una teoría confidencial. «¿Viste la forma en que miraba a los seguranzas? Como si supiera algo que ellos no saben». «Pues claro», dijo el chico, riendo con una media sonrisa. «Si yo fuera ellos, no dormiría tranquilo hoy». Mientras tanto, en una pequeña sala en los fondos del mercado, lejos de las miradas curiosas de los clientes, Raquel, Diego y Javier se encontraban reunidos, sumidos en un mar de incertidumbres. La atmósfera estaba densa, cargada de un silencio tenso, que solo se rompía por los pasos de Raquel, que caminaba de un lado a otro sin rumbo, como si estuviera buscando algo en el aire que pudiera aliviar su inquietud. La fachada de control que había mantenido hasta ese momento comenzaba a desmoronarse ante el peso de la situación. «¿Tienen idea de quién puede ser?», preguntó Raquel, rompiendo finalmente el silencio. Sus palabras flotaban en el aire, pero no estaba dirigida a nadie en particular. Fue una pregunta sin respuesta, una que reflejaba la creciente ansiedad que sentía. Diego y Javier se miraron entre sí, incómodos, como si ninguno tuviera la respuesta y, al mismo tiempo, todos compartieran la misma sensación de desconcierto. «No sé», respondió Diego rascándose la cabeza, un gesto que delataba su nerviosismo.
Pero algo me dice que metimos la pata hasta el fondo, añadió con una expresión que reflejaba la creciente preocupación. Javier, que hasta ese momento se había mantenido más en silencio, observó a los dos antes de decidir hablar. Creo que ella sabía mucho más sobre este mercado que cualquiera de nosotros, dijo, su voz tensa y llena de una creciente ansiedad. ¿Quién viene aquí con esa actitud, como si estuviera inspeccionando todo, y aún tiene el valor de enfrentarse al gerente y a dos seguranzas? Raquel se detuvo en seco y los miró, el peso de sus palabras cayendo sobre ellos. ¿Creen que ella es alguien importante?, preguntó, su voz teñida de una pequeña punta de miedo, como si su propia inseguridad se reflejara en su duda. Diego encogió los hombros con una mueca de incomodidad. No sé, pero quien quiera que sea, no está aquí por casualidad, dijo, su tono algo sombrío. ¿Y si realmente tiene algo que ver con este mercado, que estamos metidos en un buen lío? Javier, con los ojos reflejando la misma preocupación, asintió lentamente. Necesitamos descubrir quién es antes de que esto se nos vaya de las manos, dijo con un suspiro, sabiendo que el tiempo no estaba de su lado. Raquel, ahora visiblemente alterada, sintió como la presión aumentaba en su pecho, un peso que amenazaba con hacerla colapsar. Había algo profundo y oscuro en la presencia de esa mujer, algo que no podía identificar pero que la hacían sentir que una tormenta se acercaba a gran velocidad. Vamos a investigar, dijo con una determinación en su voz que no podía ocultar, aunque la incertidumbre seguía brillando en sus ojos. Necesitamos saber todo sobre esta mujer, antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en la zona de vinos del mercado, Isabela, la joven elegante que había defendido a Mercedes frente a los seguranzas, no podía apartarse de la situación. Aunque observaba las garrafas de vino frente a ella, sus pensamientos estaban completamente ocupados por la figura de esa mujer misteriosa. Algo en la manera de actuar de Mercedes, su calma y aplomo ante la adversidad, la había dejado profundamente impresionada. Ella no era cualquier persona, murmuró Isabela para sí misma, recorriendo con los dedos la superficie de una garrafa de vino tinto, pero sin realmente ver lo que tocaba. Hay algo más en esa mujer. El susurro de Isabela parecía resonar en su mente y no podía ignorarlo. Decidió que debía saber más sobre Mercedes, descubrir lo que había detrás de esa calma y de esa actitud tan intrigante. Algo dentro de ella, una sensación inexplicable, la impulsaba a seguir su intuición. Como si una fuerza invisible la guiara, era como si el destino hubiera tejido un hilo entre ella y aquella mujer y no podía dejarlo ir. Voy a seguirlo, pensó Isabela, con una firmeza renovada. Decidió que no importaba a dónde la llevara, iba a encontrar respuestas, no solo por curiosidad, sino porque sentía que había algo mucho más grande en juego. El mercado, que hasta hacía poco había sido solo un espacio elegante para las compras y el lujo, había cambiado en su mente. Ahora se transformaba en un escenario donde los misterios y las revelaciones se tejían en las sombras, donde nadie podía prever lo que estaba por venir. Mientras los empleados y los clientes continuaban sus rutinas como si nada hubiera sucedido, las piezas de una historia monumental ya se movían, girando y encajando, listas para trastocar sus vidas. Raquel sentía una presión creciente en su pecho, una sensación de malestar profundo mientras esperaba el regreso de Diego y Javier. Los había enviado a investigar, a descubrir quién era esa mujer que había alterado por completo la calma del mercado. Y ahora, mientras el tiempo pasaba lentamente, sentía que cada segundo se cargaba de una incertidumbre que podría traer consecuencias mucho más graves de lo que imaginaban. Mientras Raquel trataba de sumergirse en su trabajo, su mente no dejaba de vagar hacia la imagen de Dona Mercedes. La serenidad de esa mujer, la calma inquebrantable con la que había enfrentado la situación, todo ello seguía rondando en su cabeza. No podía dejar de pensar en sus ojos, en esa mirada que parecía atravesar todo, que transmitía una sabiduría que iba más allá de lo que Raquel podía comprender. Esa mujer había causado una disonancia en su mundo ordenado, una grieta que no podía ignorar. Sin embargo, se obligaba a concentrarse, a fingir que todo estaba bajo control, pero la ansiedad crecía como una sombra detrás de sus pensamientos. De repente la puerta se abrió y Diego entró, seguido de Javier. El aire en la sala se volvió denso al instante. Raquel levantó la vista, esperando que dijeran algo, pero la mirada en sus rostros era más que suficiente para que su corazón latiera con fuerza. El silencio que seguía solo aumentaba la tensión. Finalmente Diego dejó escapar un suspiro pesado. Con un gesto lento metió la mano en su saco y sacó un sobre que colocó sobre la mesa frente a Raquel.
Tienes que ver esto, dijo con voz grave, sin apartar los ojos de ella. Raquel, nerviosa, tomó el sobre con las manos temblorosas. Al abrirlo, encontró una foto antigua en blanco y negro. La imagen mostraba a Mercedes, mucho más joven, rodeada por varias personas frente a lo que parecía un mercado antiguo. Su sonrisa en la foto era tranquila, serena, pero sus ojos brillaban con la misma profundidad que Raquel había visto esa mañana. Junto a la foto había un recorte de un periódico amarillento por el tiempo. El título era claro: Fundadora de Mercado revoluciona el comercio local con un enfoque innovador. La mente de Raquel empezó a procesar la información, pero el frío que recorrió su espina dorsal la paralizó por un momento. El artículo relataba la historia de una joven visionaria que, décadas atrás, había transformado un pequeño mercado en un imperio que cambió la forma en que las personas hacían compras. La fundadora de ese imperio, la mujer que había creado ese lugar que Raquel conocía tan bien, era nada menos que Mercedes Siqueira. Raquel levantó la vista, mirando a los otros dos, buscando alguna respuesta, pero solo encontró los ojos preocupados de Diego y Javier. ¿Ella es la fundadora?, preguntó Raquel, su voz quebrada mientras la incredulidad la envolvía. Javier asintió lentamente, su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y asombro. Sí. Y más que eso, ella es la dueña de toda esta red de mercados. Las palabras de Javier cayeron como un peso pesado en la sala. Nosotros acabamos de tratar a la dueña de todo esto como si fuera una intrusa. Raquel dejó caer el recorte del periódico sobre la mesa con un gesto automático. Sus manos subieron rápidamente a su rostro como si pudiera borrar la humillación que sentía. Se sentía completamente devastada. La mujer que ella había intentado echar del mercado, que había considerado como una intrusa, era nada menos que la creadora de todo lo que conocía. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había dejado que los prejuicios nublaran su juicio hasta tal punto? Un nudo en su garganta no la dejaba respirar con normalidad y su mente giraba en círculos tratando de encontrar una explicación, una salida. ¿Y ahora?, preguntó Diego, rompiendo el pesado silencio que había invadido la sala. Su tono estaba lleno de incertidumbre, como si no supiera qué hacer con la magnitud de lo que acababan de descubrir. ¿Qué vamos a hacer? Raquel no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y vergüenza. Sabía que no había forma de deshacer lo que había pasado. Mercedes ya se había ido, pero Raquel conocía bien el poder de esa mujer y no necesitaba ser una experta para saber que el daño ya estaba hecho. Necesitamos hablar con ella, dijo Raquel, levantándose de la silla con una nueva determinación en sus ojos. Necesitamos pedir disculpas y corregir este error antes de que sea demasiado tarde. Javier dio un paso al frente poniendo una mano en su hombro. ¿Sabes dónde encontrarla?, le preguntó, consciente de que la búsqueda no sería fácil. Raquel pensó por un momento, recordando las palabras de Mercedes. Ella mencionó algo sobre las apariencias engañosas, murmuró, como si hablara consigo misma. Tal vez ella esté en un lugar que no esperamos. Mientras Raquel reflexionaba sobre dónde buscar, una idea surgió repentinamente en su mente. Si dona Mercedes estaba poniendo a prueba su reacción, si quería ver cómo lidiaban con lo inesperado, entonces tal vez no fuera ella quien debería ir hasta Mercedes. Tal vez Mercedes estaba esperando que ellos demostraran su valor, que mostraran que habían aprendido algo de este error. Raquel miró a Diego y Javier, sus ojos brillaban con una nueva resolución. Vamos a revertir esta situación, dijo con voz firme. Necesitamos demostrar que somos dignos de trabajar en el mercado que ella creó. Mientras los tres comenzaban a planear cómo corregir su error, fuera del mercado, en una pequeña plaza, dona Mercedes observaba todo con una leve sonrisa en los labios. La mujer sabía que la semilla de incertidumbre que había plantado estaba comenzando a germinar y la próxima jugada sería crucial. Raquel sabía que el momento de la revelación se estaba acercando y con él el destino de todo lo que había construido. El peso de las decisiones que se tomarían en los próximos minutos recaía sobre ella, sobre Diego y Javier. No había tiempo que perder. El error cometido era ya una sombra sobre ellos y si querían corregirlo, debían actuar rápido y con precisión. Cada segundo que pasaba se sentía como un reloj de arena que lentamente iba agotando su tiempo. Raquel decidió que lo primero era encontrar a dona Mercedes, pero la pregunta era ¿a dónde? La ciudad era grande y las pistas escasas. La búsqueda podría ser en vano,
un esfuerzo perdido en un mar de incertidumbre. Sin embargo, antes de que el desespero se apoderara de ella, una idea surgió en su mente, algo que había oído en su niñez, una historia que alguien le había contado sobre la fundadora del mercado. Decían que Mercedes tenía un lugar al que solía ir cuando necesitaba escapar del bullicio, un refugio personal donde encontraba paz para ordenar sus pensamientos. Raquel recordó de inmediato el Parque Central. «Necesitamos ir al Parque Central», dijo con una determinación repentina, como si de pronto todo encajara. Diego y Javier la miraron confusos. «¿El parque? ¿Por qué?», preguntó Diego frunciendo el ceño, sin entender el vínculo entre aquel lugar y la mujer que tanto los había desconcertado. Raquel no se detuvo, ya comenzaba a dirigirse hacia la puerta mientras explicaba. Ella solía ir allí cuando quería aclarar su mente. Si hay algún lugar donde ella podría estar, es allí. «¡Vamos!». Los tres salieron apresuradamente del mercado, sus corazones latían con rapidez ante la urgencia de la situación. El bullicio de la ciudad pasaba por ellos en un borrón, mientras se apresuraban hacia el parque, cada uno sumido en sus pensamientos, con la mente llena de preguntas sobre cómo podrían reparar lo que ya habían hecho mal. Al llegar al parque, un ambiente de calma los envolvió. Los sonidos suaves de los pájaros, el crujir de las hojas bajo el viento, creaban una atmósfera de serenidad que contrastaba completamente con la tormenta emocional que cada uno sentía. Raquel miraba a su alrededor, tratando de localizar la figura de Dona Mercedes. Sus ojos recorrieron el paisaje, buscando esa silueta que también conocía, pero que ahora se le presentaba como un enigma. Finalmente, después de varios minutos, la vio. Mercedes estaba sentada en un banco, bajo la sombra de un árbol frondoso, mirando hacia el lago que se extendía frente a ella. Su rostro mostraba una paz absoluta, como si estuviera en completo control de sí misma, ajena al caos que había dejado atrás. El sol pasaba entre las hojas del árbol, iluminando su rostro con una luz suave, dándole un aire etéreo, casi inalcanzable. Raquel sintió una mezcla de alivio y nerviosismo al verla allí, tan tranquila y serena, pero al mismo tiempo tan distante, tan imponente. «Es ahora o nunca», murmuró Raquel para sí misma, recogiendo todo su coraje antes de avanzar. Se acercó con pasos lentos pero firmes, seguida de cerca por Diego y Javier. Cuando se acercaron lo suficiente, Mercedes se giró hacia ellos, como si hubiera estado esperando su llegada. Su mirada era tranquila, pero en sus ojos se percibía una profundidad que hacía que el ambiente se volviera más denso. Raquel respiró profundamente antes de hablar, las palabras que debía pronunciar le costaban salir, pero sabía que no había marcha atrás. «Señora Mercedes, nosotros», Raquel comenzó con la voz vacilante, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Nosotros necesitamos pedir disculpas. Fuimos imprudentes y irrespetuosos y no supimos reconocer quién era usted realmente. Actuamos de una manera inaceptable y estamos aquí para intentar corregir nuestro error, si usted nos lo permite». Mercedes permaneció en silencio por un momento, observando a cada uno de ellos con una calma que contrastaba con la tensión que llenaba el aire. Finalmente habló, su voz suave pero cargada de un peso que parecía hacer vibrar las palabras. «¿Me juzgaron por mi apariencia?», preguntó, su tono firme, pero sin acusación, como si ya lo supiera. «Es algo que muchas personas hacen. Pero yo esperaba más de ustedes, especialmente de quienes trabajan en un lugar que construí con base en principios de igualdad y respeto». Diego dio un paso al frente, la culpa era evidente en su rostro. «Señora, fuimos ciegos. No vimos más allá de las apariencias y por eso estamos profundamente arrepentidos. Por favor, déjenos demostrarle que hemos aprendido la lección». Javier, que hasta ese momento había mantenido la cabeza baja, levantó los ojos para mirar a Mercedes y sus palabras salieron cargadas de sinceridad. «Prometemos que esto nunca más ocurrirá. Queremos ser parte del cambio que usted siempre soñó para este mercado». Mercedes los observó en silencio, sus ojos reflejaban una sabiduría que parecía abarcar más de lo que los tres podían comprender. Pasaron varios segundos, los más largos de sus vidas, antes de que Mercedes finalmente esbozara una leve sonrisa. «Creo en el poder de la redención», dijo, su voz ahora más cálida, como si el hielo que había formado en su interior comenzara a derretirse. «Sí, lo creo. Y creo que todos merecen una segunda oportunidad. Pero esa oportunidad no se da, se conquista». Raquel, Diego y Javier permanecieron allí, esperando en silencio,
sabiendo que el futuro de su relación con Mercedes dependía de sus próximas palabras, de sus actos, de su capacidad para redimir el error cometido. Raquel asintió vigorosamente, una sensación de alivio invadiéndola al sentir un peso enorme salir de sus hombros, como si una carga que había estado arrastrando por días, incluso semanas, finalmente se desvaneciera. En ese instante algo profundo y renovado dentro de ella despertó, como una llama que se avivaba con cada palabra que pronunciaba. «Haremos lo que sea necesario para demostrar que podemos ser mejores», dijo con una determinación renovada, su voz firme y clara, como un juramento hecho a sí misma y a quienes la rodeaban. Mercedes, sin decir una palabra más, se levantó lentamente del banco. Su postura continuaba siendo impecable, tan elegante y firme como siempre. Cada uno de sus movimientos era una afirmación de la fuerza interior que poseía, una mujer que no necesitaba elevar la voz para que su presencia fuera inconfundible. «Entonces muéstrame», dijo Mercedes de manera sencilla, sin necesidad de adornos en sus palabras, pero con una autoridad que dejaba claro que no había espacio para excusas. Se giró ligeramente, como si esperara que cada una de sus palabras calara hondo en ellos. «Muéstrame que el mercado que construí todavía tiene espacio para valores como el respeto, la empatía y la inclusión. Hagan que cada cliente que entre por esas puertas se sienta valorado, independientemente de su apariencia o clase social. Si logran hacerlo, entonces podrán continuar trabajando aquí». La gravedad de sus palabras colisionó con ellos, como un impacto que se sentía más allá de la piel, tocando directamente sus corazones. Los tres sintieron como el peso de la responsabilidad comenzaba a caer sobre sus hombros, y aunque sabían que la tarea no sería fácil, algo dentro de ellos se encendió. La energía renovada que surgió de la conversación les daba el coraje necesario para enfrentarse al desafío que tenían por delante. Mercedes, con una última mirada significativa, los miró a los tres de manera firme, pero no hostil. De repente, al girarse para alejarse, llamó a Raquel, Diego y Javier de vuelta. «Ah. Y una última cosa», dijo ella, girándose ligeramente con una chispa de astucia brillando en sus ojos. «Recuerden que estaré observando. Siempre». Con esas palabras, Mercedes comenzó a caminar lentamente por el parque, cada paso suyo imponiendo la calma que solo ella sabía transmitir. Los tres se quedaron allí paralizados por la gravedad del momento, sabiendo que aunque habían recibido una oportunidad de redención, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Lo que acababa de suceder no era solo una lección sobre humildad y respeto, sino también sobre la verdadera naturaleza del poder que tenía Mercedes. Su vigilancia constante era una advertencia sutil pero clara. Con ella, no había espacio para la mediocridad ni el autoengaño. Si no cumplían con lo prometido, no habría segundas oportunidades. Raquel, Diego y Javier se miraron entre sí, conscientes de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Ellos ahora tenían la oportunidad de cambiar, de demostrar que el mercado de Mercedes podía ser un reflejo de los valores más nobles. Pero también sabían que la verdadera prueba empezaba ahora. No podían fallar. Al regresar al mercado, cada paso que daban parecía más pesado que el anterior. Las puertas del mercado ya no eran simplemente las puertas de un lugar de trabajo, ahora se sentían como un umbral hacia un nuevo comienzo, uno lleno de retos y la necesidad de demostrar, con hechos y no con palabras, que eran dignos de estar allí. El ambiente dentro del mercado parecía diferente de alguna manera. Las paredes, los pasillos, incluso la luz que se filtraba a través de las ventanas parecían reflejar el cambio que ya se estaba gestando en sus mentes y corazones. Raquel sintió el peso de la responsabilidad de una manera más intensa que nunca. Ya no había espacio para los prejuicios ni para los juicios apresurados. Sabían que debían transformar lo aprendido en algo positivo, algo que reflejara los valores que Mercedes había querido desde el principio, un lugar donde todos tuvieran un lugar, sin importar de dónde vinieran o cómo se veían. Raquel, con la mente llena de resoluciones, reunió a todos los empleados en el salón principal del mercado. El murmullo curioso comenzó a correr entre los trabajadores, quienes ya sospechaban que algo importante estaba por ser revelado. Cuando todos estuvieron presentes, Raquel subió a un pequeño escenario improvisado. Su corazón latía con fuerza al saber que cada palabra que saliera de su boca tendría peso y significaría algo más que una simple comunicación. Sería un nuevo comienzo para todos. «Necesito la atención de todos ustedes», comenzó su voz firme pero cargada de humildad. «Hoy ha sucedido algo muy importante aquí, algo que ha cambiado completamente la manera en que veo este mercado y nuestro papel dentro de él». El murmullo se intensificó,
los ojos de todos se fijaron en ella, atentos a cada palabra. Raquel hizo una pausa, saboreando el momento de tensión antes de soltar la verdad que todos esperaban escuchar. Cometimos un error grave al juzgar a una persona solo por su apariencia. Y esa persona, como muchos de ustedes ya deben saber, es nadie menos que la señora Mercedes Siqueira, la fundadora y dueña de toda esta red de mercados. El choque fue inmediato. El salón se llenó de suspiros y murmullos de asombro. Raquel, con un gesto decidido, permitió que la noticia calara profundamente en los corazones de sus compañeros antes de continuar. Tuvimos la oportunidad de conversar con la señora Mercedes, continuó con un tono más introspectivo. Y nos dio una nueva oportunidad, una oportunidad de redimir nuestros errores y mostrar que este mercado todavía puede ser lo que ella siempre soñó, un lugar de respeto, empatía y igualdad. Los ojos de todos estaban fijos en Raquel, esperando ansiosos a escuchar lo que seguiría. Ella respiró profundamente sintiendo el peso de sus palabras y continuó. A partir de hoy, vamos a cambiar la manera en que hacemos las cosas aquí. Cada cliente que entre por estas puertas será tratado con el máximo respeto sin importar su apariencia o clase social. Nos aseguraremos de que todos se sientan bienvenidos, valorados y parte de esta comunidad que estamos reconstruyendo. Las palabras de Raquel resonaron en el aire y aunque la tarea por delante parecía monumental, algo en el ambiente comenzó a transformarse. Los rostros de los empleados, antes escépticos y desconfiados, ahora mostraban una chispa de esperanza. La misión estaba clara, el verdadero cambio comenzaba con ellos. Diego, que estaba al lado de Raquel, dio un paso al frente sintiendo una presión interna que lo empujaba a ser más que un simple guardia de seguridad. Sabía que su responsabilidad iba más allá de velar por el orden y la tranquilidad del mercado. Había algo más profundo en juego. Se enfrentaba a un desafío que requeriría no solo su habilidad para proteger, sino también su capacidad de ser un verdadero defensor de los valores que ahora se les habían encomendado. Sé que como seguranzas tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad del lugar, pero también tenemos la responsabilidad de garantizar que todos sean tratados con dignidad. Vamos a esforzarnos para hacer esto de la mejor forma posible. Sus palabras resonaron en el aire no solo porque eran honestas, sino porque venían de un lugar de entendimiento profundo sobre lo que significaba hacer lo correcto. Javier, quien estaba a su lado, no pudo evitar sentir una fuerte concordancia con lo que acababa de decir su compañero. Su mirada reflejaba una determinación feroz, como si por primera vez estuviera viendo con claridad cuál era su verdadero papel en todo esto. Estamos comprometidos en hacer de este mercado un lugar donde las personas puedan sentirse seguras, respetadas y, sobre todo, bienvenidas. Raquel, observando atentamente a todos los funcionarios que la rodeaban, percibió que algo había cambiado en el ambiente. Sus palabras comenzaban a calar en los corazones de los que la escuchaban. Podía ver en sus ojos que la semilla de la reflexión había sido plantada y que ya no era solo ella quien cargaba con la responsabilidad de la transformación. Ahora todos debían ser parte de esa mudanza. Necesitamos de todos ustedes para que esta mudanza suceda, dijo Raquel, su voz resonando con firmeza, pero también con una nota de esperanza. Necesitamos que ustedes también adopten estos valores y los pongan en práctica todos los días. Así, solo así, podremos honrar el legado de Dona Mercedes y garantizar que este mercado continúe siendo un lugar especial. Una de las funcionarias, una joven llamada Clara, levantó la mano. Raquel la miró con atención, reconociendo la sinceridad en sus ojos. «Raquel, ¿cómo podemos ayudar a garantizar que esto suceda?», preguntó Clara, su voz llena de un genuino deseo de contribuir. Raquel sonrió, satisfecha con la pregunta de Clara. La joven estaba buscando más que una respuesta, quería ser parte activa del cambio, y eso la conmovió profundamente. «Vamos a empezar creando un ambiente de trabajo donde todos se sientan parte de la equipa. Si ven a alguien necesitando ayuda, ofrézcanla. Si notan que un cliente está incómodo, hagan lo posible para que él se sienta a gusto. Vamos a trabajar juntos para construir una cultura de acogimiento y respeto». Raquel sintió una oleada de satisfacción mientras veía que los murmullos de acuerdo llenaban la sala. Sabía que la tarea sería ardua, que no sería fácil transformar mentalidades y costumbres arraigadas, pero también sentía un renovado sentido de propósito en el aire. Había una energía colectiva, un deseo de hacer mejor, de ser mejor. El ambiente en el mercado comenzó a cambiar de inmediato, aunque de manera sutil.
Después de la reunión, el lugar retomó sus actividades cotidianas, pero algo distinto se percibía en el aire. Cada interacción entre los empleados y los clientes parecía más auténtica, más cálida. Los tres, Raquel, Diego y Javier, observaban con atención, vigilantes, asegurándose de que la mudanza se implementara en todos los niveles, desde los más altos hasta los más pequeños detalles. Con el paso de las horas, percibieron que el mercado comenzaba a transformarse. Lo que antes era solo un espacio lleno de lujo y exclusividad, donde las diferencias sociales eran marcadas con claridad, comenzaba a tornarse un símbolo de inclusión, un lugar donde las personas, independientemente de su clase social o apariencia, podían sentirse parte de algo más grande. A medida que el día llegaba a su fin, Raquel se quedó de pie observando el bullicio que normalmente llenaba el mercado, pero esta vez con un sentimiento diferente. Sentía un orgullo profundo, una satisfacción que nunca antes había experimentado. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que la verdadera transformación llevaría tiempo, pero también sabía que estaban en el camino correcto. Y lo más importante, sabía que Dona Mercedes estaba observando, evaluando cada paso que daban. La mujer sabía que nada pasaba desapercibido, que su mirada estaba siempre atenta. Raquel imaginó en ese momento que en algún rincón tranquilo, tal vez en un banco del parque o en una cafetería apartada, Dona Mercedes sonreía, satisfecha al ver que las semillas que había plantado hacía tanto tiempo comenzaban a germinar, y que aquel legado que ella había construido no solo estaba siendo respetado, sino también revitalizado. Los días que siguieron a esa gran mudanza en el mercado trajeron una nueva energía al lugar. Los empleados, ahora conscientes de la importancia de sus actitudes, trabajaban con mayor dedicación y empatía. Cada cliente que entraba por las puertas era recibido con sonrisas genuinas y un servicio que reflejaba los nuevos valores que estaban implantando. El mercado, que anteriormente era conocido solo por su exclusividad y lujo, ahora comenzaba a atraer a un público más diverso, convirtiéndose en un lugar donde todos se sentían bienvenidos, sin importar su aspecto o situación social. Raquel, Diego y Javier continuaron liderando con el ejemplo, asegurándose de que los aprendizajes del día no fueran olvidados. Sabían que el cambio no sería instantáneo, que no todo se resolvería de la noche a la mañana, pero cada pequeño gesto de amabilidad y respeto contribuía a la construcción de un ambiente más inclusivo y acogedor. Con el tiempo, los clientes comenzaron a notar y valorar esa transformación. El mercado, antes visto como un símbolo de lujo inalcanzable, ahora era admirado por su compromiso con la comunidad y su capacidad de reinventarse. Era un lugar donde la verdadera riqueza no estaba en los productos que vendían, sino en los valores que compartían. Una mañana, semanas después del incidente con la señora Mercedes, Raquel recibió un sobre en el mercado. No había remitente, solo su nombre escrito a mano en la parte delantera. Curiosa, lo abrió con cuidado y encontró una carta sencilla, pero que llevaba un significado profundo y un mensaje que tocó su corazón de manera inesperada. Raquel observó desde la distancia, sintiendo como su corazón latía con una mezcla de orgullo y emoción mientras veía los cambios que tú, Diego y Javier habíais traído al mercado. El lugar, que había comenzado como un espacio donde se vendían productos de lujo, ahora reflejaba algo mucho más profundo. Algo más valioso que cualquier mercancía que pudiera intercambiarse. Raquel sonrió para sí misma, satisfecha con lo que veía, con lo que había sido logrado. Era un sentimiento complejo porque sabía que el camino no había sido fácil. Había sido una lucha interna, una transformación tanto personal como colectiva, pero ahora todo ese esfuerzo se veía reflejado en el ambiente que los rodeaba. Estoy satisfecha con lo que vi, pensó Raquel, reconociendo el valor de todo lo que se había logrado bajo su liderazgo. En el fondo, Raquel entendía que lo que ustedes habían demostrado no solo era que eran capaces de aprender y adaptarse, sino que, y lo más importante, sabían cómo liderar desde el corazón. Eso era lo que realmente había cambiado en el mercado. No solo el comportamiento de los empleados, sino la actitud colectiva, el alma del lugar. Este mercado siempre fue más que un lugar para vender productos de lujo. Las palabras de Mercedes flotaban en su mente mientras las leía. Ella había soñado con un espacio donde todos fueran tratados con dignidad, independientemente de su estatus social. Y ahora, en algún rincón de su corazón, Raquel sabía que ese sueño estaba siendo alcanzado. Al leer la carta, Raquel sintió una oleada de emociones que la marearon momentáneamente. Sabía que Mercedes había observado cada paso que habían dado, cada acción, cada cambio que había tenido lugar en el mercado. Era un testimonio de su visión,
de la importancia de los valores que ella había sembrado en ese lugar. Más que una simple felicitación, las palabras de Mercedes le mostraban que el mercado no solo era un negocio, era un legado que debía ser cuidado y preservado. Los olores del mercado parecían mezclarse con la sensación que Raquel llevaba consigo mientras leía. El peso de la responsabilidad era tan grande que por un momento casi la aplastaba. Pero más allá de la carga, también sentía una satisfacción profunda. Habían hecho un trabajo bien hecho, y eso les llenaba el pecho de un orgullo indescriptible. Diego y Javier, que estaban cerca, observaron la reacción de Raquel y se acercaron de inmediato. Raquel no necesitó decir nada. Con un gesto, les entregó la carta para que la leyeran. Los dos hombres tomaron el papel en sus manos con respeto, sabiendo que lo que estaban por leer no solo era una simple carta, sino un reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo. Leyeron en silencio, saboreando las palabras de Mercedes, y sintieron el mismo peso y la misma responsabilidad que Raquel había sentido. Pero en sus corazones también había un pequeño destello de orgullo, de satisfacción. Sabían que estaban a la altura del desafío. «Ella realmente nos estaba observando», dijo Diego con una sonrisa suave que apareció en su rostro, como si aliviara una carga invisible que los tres habían estado llevando. Raquel asintió, su voz llena de emoción, como si las palabras de Mercedes fueran una confirmación a todo lo que habían trabajado por alcanzar. «Sí», dijo, su tono cargado de gratitud, «y creo que siempre estará de alguna forma». Javier, con la carta entre sus manos, la guardó cuidadosamente en su bolsillo. Con una expresión de determinación, dijo: «Vamos a seguir haciendo lo mejor que podamos para que Dona Mercedes nunca tenga motivos para decepcionarse». Con la carta de Mercedes como su guía y su motivación, Raquel, Diego y Javier continuaron con la ardua tarea de transformar el mercado, día tras día. Sabían que la tarea no estaba completa, que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabían que estaban en el camino correcto. El lugar poco a poco se convertía en un ejemplo tangible de inclusión y respeto. El cambio no era solo visible en la actitud de los empleados, sino en la atmósfera misma del mercado. Los clientes lo notaban, sentían la diferencia, y eso comenzó a atraer no solo a más personas, sino también a la admiración de la comunidad. Otros mercados, observando el ejemplo de lo que sucedía en este, empezaron a adoptar prácticas similares. La historia de Dona Mercedes y su visión se esparció, inspirando a muchos a seguir su ejemplo y a soñar con un mundo más justo y acogedor. Aunque nunca más se la vio en el mercado, la presencia de Mercedes estaba en cada rincón del lugar. Estaba en cada sonrisa de los empleados, en cada gesto de bondad que se compartía, en cada decisión tomada con empatía y respeto. Mercedes, en cierto modo, había dejado de ser solo la fundadora para convertirse en un símbolo de lo que el mercado representaba, valores que iban más allá del comercio y el lujo, valores que perdurarían mucho después de su tiempo. El mercado no solo prosperó como un negocio, sino como un legado vivo, una representación palpable de lo que Dona Mercedes había creído toda su vida, que las apariencias pueden engañar, pero el corazón de una persona nunca miente. El mercado floreció no porque sus productos fueran de lujo, sino porque sus principios eran sólidos y verdaderos. Y con el tiempo el nombre de Dona Mercedes Siqueira se convirtió en una leyenda en la ciudad, un ejemplo de cómo un simple gesto de bondad y respeto podía transformar el mundo que nos rodea. En algún lugar, tal vez en un banco del parque o en un café tranquilo, Dona Mercedes observaba, satisfecha en saber que su legado estaba en buenas manos. El mercado que había fundado continuaba floreciendo, no solo por las mercancías que vendía, sino por los valores que transmitía. Y eso, más que cualquier éxito comercial, era la verdadera victoria de su vida. Si te encanta contenido como este y quieres ver más, no olvides presionar el botón suscribir y activar la campana de notificación. Serás el primero en saber cuando se publiquen nuevos vídeos.